problema chino es que el Partido Comunista Chino, con su nuevo metamodo de producción con orientación socialista, acabó con la pobreza extrema. Sacó a más de 600 millones de personas de la pobreza y los catapultó hacia la clase media. Usando orientación socialista, los primeros 50 artículos de su constitución, prácticamente sacados de Marx. China, a pesar de sus proclamas y de su retórica sobre el socialismo con características chinas, no es sino otra forma del capitalismo de Estado. Una aberración del materialismo histórico que traiciona las aspiraciones del proletariado. En este video cotejaremos los argumentos de uno de los influencers que dedica buena parte de su contenido a enarbolar a China como un imperio floreciente, en contraposición de Estados Unidos como un imperio en decadencia. Según Diego Rusarín, China, con su nuevo metamodo de producción con orientación socialista, logró sacar a 500 millones de personas de la extrema pobreza. Lo que no dice Diego es que esos 500 millones de personas eran pobres extremos justamente a causa del Partido Comunista Chino cuando este era controlado por Mao Zedong, y que fueron las reformas económicas de mercado de Deng Xiaoping las que hicieron que China tenga un crecimiento vertiginoso. Según Rusarín, los 50 primeros artículos de la Constitución china son prácticamente sacados de Carlos Marx. Ante esta aseveración salta una pregunta: ¿qué opinaría Carlos Marx sobre la China actual? Para la respuesta nos hemos ayudado de la inteligencia artificial, gracias a mi amigo Mr. Bennett, que a través de una simulación coteja los fundamentos marxistas con la China de hoy. O sea, vámonos a hechos duros. Okay. La herramienta que más ha sacado gente de la pobreza en el mundo es el Partido Comunista Chino. El problema chino es que el Partido Comunista Chino, con su nuevo metamodo de producción con orientación socialista, acabó con la pobreza extrema. Sacó a más de 600 millones de personas de la pobreza y los catapultó hacia la clase media. Usando orientación socialista, los primeros 50 artículos de su constitución, prácticamente sacados de Marx, haciendo nuevos modelos de propiedad, porque recuerden, o sea, lo que determina un metamodo de producción es la relación con la propiedad de los medios de producción. Eso es lo más importante. O sea, ¿qué es capitalismo? Capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción. Es la relación entre empleados y empleadores, donde las clases están divididas entre proletarios y capitalistas. Eso es capitalismo. Es que el Partido Comunista Chino, con su nueva formación socioeconómica con orientación socialista, como la descripción académica adecuada para el modelo que tiene el país China, logró reducir la pobreza extrema, prácticamente acabar con la pobreza extrema, de 1981 hasta el 2021. Se fue de índices altísimos, que superaban el 70 o el 80% dependiendo de la zona, de la región, y se fue a cero. Entonces, China, al crear o al producir suficiente tecnología política para cambiar el metamodo de producción y tener estas cosas como las TVEs, las empresas híbridas, los superaglomerados estatales, los Town and Village Enterprises, las cooperativas rurales, el Banco Central, que es propiedad del Estado, el control sobre la divisa, el control sobre las tasas de interés. A través de todos estos puntos que son tecnología política inexistente, China tiene la capacidad de decir que es un nuevo metamodo de producción con orientación socialista. Ese es el problema chino, que con todo esto, con toda esta tecnología política y claramente haciendo una interpretación de lo que es el marxismo-leninismo para la realidad concreta material china, lograron ¿qué? Acabar con la pobreza. Eso es el problema chino. ¿Entienden? Ese es el problema, ese es el problemón al que se están topando. He aquí una cuestión que revela la verdadera esencia del capitalismo moderno y su capacidad para metamorfosearse. China, a pesar de sus proclamas y de su retórica sobre el socialismo con características chinas, no es sino otra forma del capitalismo de Estado. Una aberración del materialismo histórico que traiciona las aspiraciones del proletariado. Examinemos los hechos con el rigor del análisis dialéctico. En la China actual, los medios de producción han sido entregados, no al pueblo, sino a una burguesía de Estado que con la venia del partido explota sin piedad a la clase obrera. Los trabajadores chinos no son dueños de su labor. Su plusvalía es apropiada por empresarios privados y por el mismo Estado, que funge como un gran capitalista colectivo. No se trata de un socialismo real, sino de una dictadura burguesa disfrazada de retórica revolucionaria. El socialismo genuino no puede coexistir con mercados donde la competencia y la acumulación de capital dictan el ritmo de la producción. El proletariado chino sigue enajenado de su trabajo, sometido a largas jornadas en fábricas que no le pertenecen, a la explotación en nombre del desarrollo nacional.
¿Acaso esto es diferente a lo que denuncié sobre el capitalismo industrial en Europa? No. China ha hecho lo que tantas otras naciones, utilizar la revolución como medio para instalar una nueva clase dominante, una que se arropa en el lenguaje del socialismo, mientras reproduce las relaciones de producción capitalistas. El socialismo auténtico no se logra con decretos estatales ni con burocracias autoproclamadas guardianas de la revolución, sino con la abolición total de la propiedad privada de los medios de producción y el control democrático de la economía por parte de los trabajadores. China, en su estado actual, no representa más que una deformación del ideal comunista, una manifestación del capitalismo monopolista de Estado, donde el partido ha suplantado a la burguesía, pero no ha abolido la explotación. La historia, sin embargo, no ha terminado. La lucha de clases sigue en marcha y los obreros de China, como los del mundo entero, habrán de sacudirse las cadenas de este nuevo despotismo, tomando en sus manos el control de su propio destino. El espectro del comunismo aún ronda el mundo y un día despertará nuevamente la conciencia proletaria. Ya que estamos en el contexto chino, veamos también a través de la inteligencia artificial qué opinaría el líder histórico de la revolución, Mao Zedong, sobre la China actual. Como bien saben, Mao lideró la revolución china consolidando su posición como líder del Partido Comunista. Durante su gobierno implementó políticas como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, que buscaban transformar la economía y la sociedad china, aunque estas medidas tuvieron consecuencias significativas, incluyendo hambrunas y represión política. Mao murió el 9 de septiembre de 1976. Y aquí les dejo lo que él opinaría sobre la China actual según la inteligencia artificial. Escuchen con atención, porque lo que diré es de vital importancia para el destino de nuestra revolución. ¿Es China hoy socialista o capitalista? China fue socialista bajo mi liderazgo, bajo el mandato del partido, bajo el mandato del pueblo, bajo la línea correcta de la lucha de clases. Pero ahora veo con gran preocupación que las serpientes revisionistas han llevado al país por el camino del capitalismo, desviándose del sendero revolucionario que con tanto esfuerzo construimos. Cuando dirigimos la revolución, lo hicimos con un propósito claro: destruir a los terratenientes, expropiar a los capitalistas, erradicar la explotación y construir un verdadero Estado socialista, donde la clase obrera y los campesinos fueran los amos de su destino. No luchamos para que China se convirtiera en un mercado donde los empresarios se enriquecen a costa del sudor del pueblo trabajador. No, luchamos para que el pueblo dirigiera la producción, para que las comunas populares fueran el corazón de nuestra economía, para que el socialismo fuera una realidad irreversible. Pero, ¿qué veo ahora? Veo una China donde se han permitido las empresas privadas, donde la propiedad privada ha resurgido como una plaga, donde los burócratas han olvidado la esencia del marxismo-leninismo y han entregado nuestra patria a los intereses del mercado. Se han infiltrado elementos burgueses en el partido, traidores a la revolución, que han olvidado la importancia de la lucha de clases. Han abandonado el gran salto adelante, han enterrado la revolución cultural y han permitido que la ideología del lucro corrompa el espíritu del pueblo. Esto es inaceptable. Los revisionistas han tomado el control y aunque vistan ropas rojas y citen a Marx, sus corazones son negros como el carbón. Un país que permite que los empresarios acumulen riquezas mientras los campesinos trabajan para ellos no es un país socialista, sino un país en el que la contrarrevolución ha triunfado. Estos dirigentes han olvidado que la revolución no es un banquete, que el socialismo no es una concesión a la burguesía, sino una lucha constante contra los enemigos de clase. Pero el pueblo chino es fuerte y la historia aún no ha terminado. La lucha de clases continúa y aunque hoy veamos a China desviarse, la verdad del marxismo, leninismo, maoísmo no puede ser destruida. Los verdaderos comunistas deben levantarse una vez más, deben purgar a los elementos revisionistas y restaurar el verdadero socialismo, el socialismo de las comunas, el socialismo del pueblo, el socialismo sin capitalistas, sin empresarios, sin especuladores.
Debemos recordar a los traidores que el tigre de papel que es el capitalismo no puede sostenerse contra la voluntad del pueblo. Debemos recordarles que el fuego de la revolución no se ha apagado. China puede haber tomado un desvío, pero mientras existan comunistas auténticos, la lucha no ha terminado. El pueblo debe levantarse de nuevo y retomar el camino del socialismo verdadero. Bueno, como ya vimos, las posiciones de ambos personajes tienen una distancia casi diametral a la de Rusarín. Mientras Marx y Mao rechazan la actual formación socioeconómica de China, Diego alaba dicho modelo, asegurando ser este un marxismo adecuado a la realidad china. Por mi lado, no estoy de acuerdo con ninguno de los tres personajes de este video, ya que considero que el comunismo real trajo muerte, miseria, represión y destrucción en donde se intentó aplicarlo. Y para finalizar, solo recalcar que esto es lo que arrojó una inteligencia artificial. Gracias a Mr. Bennett por el contenido y los invito a visitar su canal, en la descripción dejo el enlace. No olviden ponerle like, comentar y suscribirse a este humilde canal que poco a poco va creciendo. Nos vemos en un siguiente video.